Bueno, buenos días. Gracias por la invitación del Grupo Orinoco para participar en este foro sobre la transición energética en Venezuela, Visión 2050. Voy a ser breve y no voy a usar sino unas láminas como esta que está acá. Lo que voy a hacer es comentar ciertas cosas. La transición energética es un hecho, es una tendencia global. No hay retorno. Es decir, comenzó y tendrá un final. ¿Cuándo? No se sabe, pero sí lo que se sabe es que hay una ruta para esa transición energética. No podemos regresar al mundo que teníamos hace quizás 20 años atrás, porque ese mundo ya no existe. ¿Qué es lo que tiene la transición energética? Una descarbonización. Con esta descarbonización no se quiere decir que es que se va a eliminar el petróleo o los fósiles en general. No, lo que se está diciendo es que hay que minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Habrá un equilibrio o un mix en toda la globalización o matriz energética global, pero la transición energética está presente. Y lo otro que tiene esa transición es la electrificación de la demanda. Es decir, todo eléctrico hasta donde se pueda. Inclusive, si no se puede electrificar, existen otras modalidades, como ya se ha mencionado por lo que Juan Carlos, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde. Hay otras tecnologías que están en pleno desarrollo. Quizás no las veamos sino a partir del segundo mitad del presente siglo, como son la fusión nuclear, la energía solar, la espacial, etcétera, etcétera. Hay hechos y hitos de la transición, eso no se puede negar. La movilidad. Es decir, cada día se venden más vehículos eléctricos. El crecimiento en los últimos 5 años del vehículo eléctrico es 37% interanual, cosa que no se había visto antes. Esa movilidad, ¿qué es lo que repercute directamente, exactamente en la industria petrolera? Porque cada vehículo eléctrico desplaza 12 barriles al año de gasolina. Hasta ahora, las cifras que se tienen, se han desplazado cerca de 3 millones de barriles de gasolina. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica una menor demanda de combustible. Quizás no se vea porque hay todavía otros sectores que están consumiendo. Están las granjas energéticas. No se puede negar que existen las granjas solares, que existen las granjas eólicas en tierra y en el mar, básicamente. Esas granjas energéticas, por ejemplo, en el caso venezolano, podríamos decir que la solar flotante es una buena opción para aumentar la capacidad que tienen hoy las grandes centrales hidroeléctricas, así como utilizar una serie de fuentes. Venezuela tiene más de 1000 espejos de agua, ya sean lagunas, lagos, etcétera, etcétera, que podrían exactamente tener granjas solares flotantes. Están los aerogeneradores, se acaba de China, que siempre tiene cuestionamiento de que es la que menos hace. Yo creo que es la que más hace o la que más está haciendo, porque China, ese aerogenerador que voy a decir tiene 16 megavatios, es el más grande que se ha hecho, es chino, está funcionando. Eso da para satisfacer las necesidades eléctricas cerca de 150.000 personas. Un aerogenerador de 16 megavatios. Por otro lado, Venezuela en la transición energética, Venezuela es firmante de exactamente los COP, es un compromiso que está contraído. Venezuela no puede mirar hacia otro lado diciendo que ya no sabía, no es firmante de esos compromisos. Y dentro de esa transición, Venezuela, el líder de transición energética que pertenece o lo creó hace 5 o 6 años atrás al Foro Económico Mundial, dice que o indica que Venezuela es el país a nivel mundial que menos está haciendo en la transición energética.
¿Qué es lo que sucede con la situación país ante la transición? Bueno, que exactamente esa transición agarra al país con dos condiciones negativas o desfavorables. Una, que la transición va dirigida exactamente a la sustitución de exactamente los combustibles fósiles, y Venezuela es uno de, o era, uno de los productores importantes a nivel internacional. Y la otra condición es que esa industria petrolera está exactamente deteriorada, cosa que no voy a ahondar en el tema. Ustedes conocen cuáles son las razones. ¿Que existe una oportunidad en la transición energética? Sí existe, pero hay que aprovecharla. Si no nos montamos en la pila, en esa onda, no vamos a quedar peor que como estamos hoy en día. El mundo avanza en esa transición. Por eso digo, puede ser hoy, puede ser mañana, tiene fecha. No importa cuándo, pero tiene fecha. Y la potencialidad de las renovables en Venezuela es inmenso. Energéticamente tiene 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Es decir, son 9 millones de barriles diarios de petróleo todos los días porque son renovables. Esos 9 millones, para tener un concepto o un punto de comparación, Venezuela en su historia, su máximo consumo energético ha sido de 1.3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente en el año 2013. Es decir, que tenemos nada más en renovable 7 veces lo que se consumió en el máximo histórico. Dentro de esas leyes de transición, que tampoco se mueven, se dicen, pero no se concluye en nada, están dos que para mí es importante, que son una ley que esté dirigida al cambio climático, porque ya yo diría que la mayoría o casi todos los países tienen una ley que está dirigida a lo que es el cambio climático, y otra ley que es, porque estas son complementarias, a una ley de energía integral. En Venezuela no existió nunca una política de energía, ha existido una política petrolera, pero eso son dos cosas distintas. Esa energía integral o esa ley de energía integral debe definir o debe permitir definir exactamente cuál es la energía que este país va a tener en el año 2050. Porque no puede ser el petróleo. Habrá petróleo, sí, pero no puede ser el petróleo, porque el petróleo está de salida. El pico de la demanda de petróleo tiene un concepto ya bastante, no lo dice Nelson Hernández, lo dice la gente que estudia eso, como la Agencia Internacional de Energía, como la misma OPEP lo establece. Es decir, existe un pico de la demanda. Unos dicen que va a pasar en el 2025, otros en el 2030, no importa, pero está el pico de la demanda. Ese es un mensaje. ¿Y qué es lo que dice ese pico de la demanda? Bueno, que va a haber unos activos varados. ¿Y qué son esos activos varados? Son esas reservas de petróleo o de gas o de carbón, básicamente, que no serán producidos por efectos de una condición ambiental. Venezuela, en ese escenario de activos varados, tiene que el 92% de su producción de sus reservas de petróleo no serán producidas. A nivel mundial, ese petróleo, ese porcentaje, está en el orden del 35% de las reservas de petróleo no serán producidas. Pero así como existen los activos varados en producción de petróleo, también existen activos que van a ser varados. Y esos activos son, por ejemplo, las plantas eléctricas, termoeléctricas, las plantas de refinación, etcétera, etcétera. Inclusive nuestros carros dentro de quizás 10 años serán activos varados. Independientemente de las condiciones de financiamiento, que una de las condiciones que tiene Venezuela para levantar su industria petrolera es que tiene que buscar financiamiento. El Estado venezolano no tiene dinero para hacerlo. Hay que buscar entonces financiamiento externo. Pero ahí aparecen entonces los criterios ESG, que son criterios que tienen que ver con el ambiente, el aspecto social y el aspecto de gobernanza de las empresas, que es lo que se denominan finanzas verdes. Ya organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bancos de otros tipos se me fue el nombre. Bueno,
otro de estos únicos, aplican los criterios ESG y por eso es que por allí el año pasado se mencionó que se estaba restringiendo el financiamiento de proyectos de emisiones de CO2, sobre todo en proyectos upstream en la industria petrolera. Otra de las cosas que se habla un poco, y sobre todo en Venezuela, es que el gas es más importante que el petróleo. Y eso hay que entenderlo. Si usted no tiene gas, usted no puede recuperar la industria petrolera venezolana, ni cualquier industria petrolera en el mundo puede funcionar sin gas. Y Venezuela tiene una gran problemática con su gas, que tampoco lo voy a mencionar aquí. Esa influencia del gas repercute en lo que es la recuperación y extensión de la economía del país. Usted no puede tener una industria de cemento si no tiene gas. Usted no puede tener un sector eléctrico si no tiene gas. Usted no puede tener un sector petroquímico si no tiene gas, etcétera, etcétera. Y luego hay que cambios de paradigma, hay que cambiar los paradigmas que tenemos. Petróleos de Venezuela lo hace todo. Venezuela es un país de potencia petrolera y así hay muchos paradigmas. Y uno de los paradigmas que nacen nuevos es que la transición energética aún no ha llegado y no nos preocupemos. Eso no es verdad. La transición energética está. Hay una de las condiciones que debe tener Venezuela en el diría yo, corto, mediano plazo, sería que puede ser un hub energético sustentable o tiene la capacidad para hacerlo. Pero ¿qué es lo que es eso? Yo soy de los que dice que o mantiene que no debemos seguir exportando energía pura. Y es lo que yo llamo maquilar energía. ¿Cómo es maquilar energía? Bueno, vamos a darle cabida a empresas internacionales que su insumo es electricidad. Y vemos ahora que las grandes empresas a nivel mundial no son empresas energéticas, son empresas de manejo de datos básicamente. Y la otra es el nearshoring por razones de posición. Y buscando nuevas fuentes de riqueza, porque el petróleo no va a dar la renta que ya daba, tenemos que buscar una serie de ideas nuevas en materia de generar riqueza. ¿Esas ideas dónde están? Bueno, vamos a decir, exprimámonos el cerebro y yo puedo mencionar algunas como aquí, por ejemplo. ¿Por qué no somos exportadores de agua potable o agua dulce? Esa es una de las condiciones. ¿Por qué no somos nosotros, dentro de ese esquema, productores o uno de los primeros productores de hidrógeno verde? Como por ejemplo puede ser las riberas del río Orinoco, donde hay abundante agua dulce, donde hay tierras planas y donde hay sol y energía eólica. Como ven, pudiéramos hablar aquí mucho tiempo sobre muchas cosas que hay en la transición energética. Lo único que puedo decir es, dejemos de ver por el retrovisor. Para enrumbar a Venezuela hacia las tendencias mundiales del siglo XXI, debemos dejar de ver por el retrovisor. Esa Venezuela de los años 90 no es posible rehacerla. Y así está haciendo Venezuela con la tensión energética y el pico de la demanda, el síndrome de la rana. Muchas gracias.